4, 5, 6, 7. Every morning, about a dozen people, mostly senior citizens and mostly women, gather in an outdoor exercise area in the General Hospital of San Cristobal de las Casas, Mexico, to do calisthenics. They stretch, gyrate, and walk in circles for at least 30 minutes. The group has gathered like this for years. They laugh together, sweat together, encourage each other when needed. But this group activity is not just about keeping fit. This exercise is as much about general health as it is about physical fitness. Here, the main enemy is diabetes. 5, 6, 7. Es una enfermedad crónica. Entonces voy a esperar la muerte. Sí, es lo que uno piensa, pues, ¿no? Pero entonces, así, gracias a Dios que empezar en el grupo aquí, iniciar en el grupo, pues yo estoy con otros doctores por dentro. Pero bendito Dios, yo no he cambiado mi lugar, he enfermado, muchas enfermedades, pero aquí estoy. Juana Ruiz Carrillo is 72 years old and has suffered diabetes for years. She says when she was first diagnosed, she did not want to accept the fact that she had the disease, which for a long time was stigmatized in southern Mexico. Like so many others in Mexico, she had a poor diet, high in sugars and soft drinks. And in these group sessions, she has learned to modify her diet along with exercising and keeping a healthier lifestyle. De plano, sí, comida así normalmente, sí. Pero después, pues, cuando lo supe que ya es malo, pues, sí, mejor. Aquí nos enseñaron por hacer dietas, todo, tomar mucha agua, sí. Entonces, así fue. Sí, pero bendito Dios, aquí estoy parada todavía. Me enfermo la enfermedad, pero me regreso otra vez. Estoy sana, me regreso. Juana and her fellow patients are some of the estimated 10 to 13 million Mexicans who suffer either type 1 or type 2 diabetes. This is 10% of the entire Mexican population. En estas comunidades todavía existe. Their doctor, José María del Rosario Gómez, has been studying diabetes and its rise his entire career. Tienen problema de obesidad y sobrepeso. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos cambiado nuestra dieta. El paciente actual ya no come como comía antes. Ahora tiene demasiada publicidad con los alimentos chatarra, alimentos procesados, el uso de bebidas azucaradas, aquí conocido como refresco, y el sedentarismo. Entonces, también nuestra experiencia manejando estos grupos nos dice que si cambias la dieta y te mueves, mejora tu control y haces que esta enfermedad, diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad crónica degenerativa, entonces se puede detener el avance o evitar su aparición. One of the focal points of Mexico's diabetes crisis is precisely San Cristobal, a city in the southern state of Chiapas, which in itself is the poorest state in the country. Dr. Gómez says he can pinpoint the time when the prevalence of the disease there increased. Aquí en Chiapas específicamente podemos identificar la presencia y la aparición tan exagerada de pacientes diabéticos desde hace 25 o 30 años. Entonces sí coincide. Pues el TLC fue en el 94. La vida que se tenía aquí en el estado de Chiapas y en los altos, si ustedes conocen la geografía, es de difícil acceso. Pero estas compañías lograron meter todo este tipo de alimentos fácilmente. The companies he is referring to sell processed food and soft drinks, specifically drinks like Coca-Cola, which in some indigenous communities in Chiapas have achieved a cult status. This is San Juan Chamula, an indigenous community near San Cristobal. Tradition reigns here. Little has changed in church rituals since Catholicism was introduced and mixed with traditional religion nearly 500 years ago. Outsiders are tolerated but rarely welcomed beyond the obligatory tourist stops on Sunday market days. Indigenous political and religious leaders base their power on ancestral laws that predate the Spanish conquest. But one outsider in particular has made great strides in San Juan Chamula, and its name is Coca-Cola.
It is a common beverage at family gatherings, religious festivals, public events. La Coca-Cola se ha ido metiendo, digámoslo así, a la cotidianidad. Para la gente, la Coca-Cola es más que una bebida, es prestigio. Cecilia Acero Vidal is a medical anthropologist who has studied communities like San Juan Chamula for years. Si tú vas a la casa de alguien y te aprecian, pues te estás llegando, ¿no?, de visita y rápido mandan al niño a la tienda a comprar una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien, ¿no? Es como también agradecimiento, lo han utilizado también como símbolo de agradecimiento, de cuando aquí hacen el padrinazgos, o sea que vas a bautizar a alguien y vas a hacer una fiesta y en tu fiesta tiene que haber Coca-Cola, ¿no? Porque es un símbolo también de riqueza. She says the pervasiveness of soft drinks is accompanied by a rise in metabolic diseases like diabetes. Y en cuanto a mortalidad, pues la diabetes es una de las principales causas de muerte, bueno, en México, en Chiapas y en las comunidades indígenas ha aumentado cada año a ser una de las 3 principales causas de muerte. A nivel mercadológico es muy fuerte, ahora ya no les tocó, pero hace unos años a la entrada de los municipios había un espectacular donde, por ejemplo, bueno, ustedes fueron a Chamula y había una mujer vestida de chamula, un hombre con su chug y con una Coca-Cola en la mano. O sea, eso es impactante, o sea, la publicidad es feroz, ¿no? Han abarrotado así, visualmente es muy fuerte. The company that bottles Coca-Cola, FEMSA, is aware of the connections between the consumption of its products and the health of its consumers. It said in a statement that through the Coca-Cola Foundation, it supports school and community education programs aimed at fostering healthy lifestyles. They have funded 5 public parks in the San Cristobal area that allow 40,000 people the space to practice sports and lead an active lifestyle. It also says it has worked in 32 schools in Chiapas to help students learn about the benefits of good nutrition and a healthy lifestyle. But the criticism of Coca-Cola does not stop. When FEMSA installed this bottling plant outside of San Cristobal in 1994, activists protested, saying the company had received too many concessions from state and federal authorities. They feared the plant would consume too much water in its manufacturing processes, leaving the city and its surroundings dry. Today, there is in fact a water crisis in San Cristobal. Shortages are routine. Many residents and businesses have resorted to buying water pumped in from springs and transported great distances. The plant is authorized to extract nearly 500,000 cubic meters of water per year. Residents of San Cristobal say many times it is cheaper and easier to buy and consume bottled soft drinks than it is to consume plain drinking water. But some water activists say Coca-Cola and its bottling plant are not the only ones to blame. Sí, el acceso al agua se está dificultando principalmente en los centros, en las localidades que han crecido más, o sea, puede ser como San Cristóbal, ¿no?, que ha aumentado su población de manera significativa desde los 90s. Fermín Reigadas is the director of Jarro Azul, an NGO that works to find solutions to the water crisis in rural communities throughout Mexico. He says climate change and traditional agricultural practices are also to blame. Y entonces lo que eran las fuentes de abastecimiento originales que utilizaba ya no alcanzan, pero además de eso, la urbanización, el talar los bosques de alrededor, el poner asfalto, concreto, que hace que cuando cae el agua pues ya no se infiltre, ya no recargue las fuentes de agua. Eso, entonces, no nada más somos más personas con una misma cantidad de agua, sino hay menos cantidad de agua porque esa agua se escurre más rápido, ¿no? FEMSA says the water they use to produce Coca-Cola comes from deep wells authorized by the National Water Commission and that its practices are designed to generate sustainability as well as economic growth. Still, some say more has to be done by all involved to not only ensure an adequate and stable water supply, but also to ensure the health and well-being of the area's inhabitants, given the twin threats regarding access to water and the prevalence of sugar drinks to substitute it. Y de todas maneras, lo que sí se requiere hacer es de un Estado, o sea, mucho más consolidado, con estrategias para revertir los problemas de salud pública tan graves que hay, ¿no?
Sí, está hecho el daño de cierta manera. Está hecho el daño y desafortunadamente no es un daño que si después retiras algunas de estas acciones va a desaparecer. O sea, ya lograron establecer una dependencia. Just as diabetic senior citizens come together in an effort to stay fit and revert the effects of their disease, others are coming together to find integral solutions to a multifaceted problem.